La ciudad de Tartessos está unida por un camino de 4 días con la región del Tajo o el Sado y por otro de 5 con Mainaque, donde los ricos tartesios poseen una isla consagrada a Noctiluca. Esto dejó escrito Rufus Festus Avienus, un poeta latino que se ayudó de textos muy antiguos para describir las costas de Hispania en la antigüedad. En el centro de aquel camino, el que desde las costas de Málaga llevaba al valle del Guadalquivir sin hacer el tránsito del estrecho, está hoy Estepa. Sobre los escarpes de su cerro se asentaron los primeros pobladores en torno al siglo IX a.C., en el periodo conocido como Bronce Final. No fue un caso único. Favorecida por las mejoras en la agricultura y la ganadería, la creciente población ocupó por primera vez numerosos enclaves estratégicos en los que establecerse y almacenar los excedentes de producción. Uno de ellos, como otras elevaciones en el piedemonte de las sierras subbéticas, fue el Cerro de San Cristóbal de Estepa. Casi 3000 años después, las excavaciones arqueológicas nos han permitido desentrañar la huella que dejaron aquellos pioneros, las piedras que utilizaron para construir sus aldeas y los fragmentos de la cerámica que les sirvió para cocinar o conservar sus alimentos. En la ladera norte del cerro, ocultas por los propios sedimentos de su destrucción y de los que vinieron a sucederle, aparecieron los restos de las primeras viviendas. Apenas un par de hiladas de mampuestos formando el zócalo de una cabaña, una choza circular revestida de adobe y techada con cubierta vegetal. Junto a otras parecidas, debió formar la primera aldea estable del lugar. Un conjunto abigarrado, adaptado al desnivel del terreno, que integrarían también apriscos para la guarda del ganado y recintos para el almacenamiento de cereales. También pudieron recuperarse los utensilios de los que se sirvieron aquellos hombres, cerámicas modeladas exclusivamente a mano, donde los artesanos dejaron las huellas de sus dedos y trazaron las redes incisas o bruñidas que les dictó su imaginación. Durante 100 años habitaron aquellas gentes el Cerro de San Cristóbal sin nada que les perturbara. Todavía podemos evocar sus actividades cotidianas y ceremonias. Pero todo esto cambiaría radicalmente hacia el siglo VIII a.C. Impulsados por las coacciones de sus enemigos, la superpoblación de sus ciudades y las malas cosechas, pueblos más avanzados venidos de Oriente terminarían por cambiar de manera drástica a todas estas sociedades agrícolas y ganaderas. Es el llamado periodo orientalizante, el más fructífero de la civilización tartésica. A nuevos modos de producción agrícola se sumaron la explotación y comercio de metales junto a originales formas de concebir el urbanismo, murallas, palacios, santuarios. Cierto oráculo mandó fundar a los tirios un establecimiento en las columnas de Heracles. Los enviados llegaron al estrecho que hay junto a Calpe y creyendo que los 2 promontorios que forman el estrecho eran los términos de la tierra habitada, echaron el ancla más acá. Mas como en este punto ofreciesen un sacrificio y las víctimas no fuesen propicias, se volvieron. Tiempo después, los enviados, tras atravesar el estrecho, llegaron a una isla consagrada a Heracles. Mas como tampoco fueran propicias las señales, se volvieron de nuevo a su patria. En la tercera expedición fundaron Gadir y alzaron el santuario en la parte oriental de la isla, y la ciudad en la occidental. Así cuentan las crónicas la llegada de los fenicios a las costas del sur de la península y la fundación de Cádiz. Le siguieron Abdera, Sexi y Malaca por el este, y jalonando las orillas del estuario del Guadalquivir, Hispalis y otras no menos importantes por el oeste. En todas ellas, sobre los promontorios más sobresalientes, erigieron aquellos extranjeros los santuarios en los que adorar a sus dioses, Baal y Astarte, la estrella de la tarde, señora de los astros. En ellos levantaron los altares para el sacrificio y custodia de las ofrendas. Desde aquellas ciudades irrumpieron en los poblados del interior, mezclándose con la población local o estableciendo barrios propios desde los que comerciar o explotar los recursos que se les ofrecían. El Cerro de San Cristóbal no fue una excepción. Sobre su misma cima levantaron aquellas gentes una nueva ciudad, descubierta en parte por los trabajos arqueológicos. Hasta 6 veces construyeron y abandonaron sus edificios, en una carrera frenética de cambios y adaptaciones.
muros y pavimentos que ahora podemos ver cabalgados unos sobre otros en un proceso febril de renovación continua. De entre sus restos emerge el elemento quizá más destacado de su urbanismo, un tramo de muralla que cercó la ciudad en algún momento del siglo VII a.C. Conservada en más de 2 metros de altura, está construida con una técnica oriental consistente en levantar un zócalo en talud sobre el que se dispondría un alzado de adobes. En el interior, muros perpendiculares y paralelos conformaban un espacio que podía rellenarse en caso de necesidad, formando así un solo y potente bastión. Separar, defender, guardar. No podemos asegurar su funcionalidad exacta, de la misma forma que desconocemos la relación que mantuvieron indígenas y orientales durante más de 300 años. Desde la integración total hasta la esclavitud, pasando por la coexistencia pacífica, los investigadores aún no se han puesto de acuerdo sobre las formas de convivencia que mantuvieron ambas comunidades. Si algo puede aportar a este debate la muralla de Stepa, es su limitada vigencia durante apenas medio siglo. Su construcción significó un retraimiento en el desarrollo urbanístico de la ciudad, el mismo que poco después volvió a desbordar los límites fortificados con nuevos edificios. También entre los restos puestos al descubierto por las excavaciones, se encontraron vestigios de lo que bien pudieran haber sido recintos dedicados al culto. El zócalo curvo de un edificio que recuerda al de otras ciudades conocidas, o ciertos pavimentos teñidos de rojo sobre los que dispusieron aquellos hombres sus vasijas rituales, modeladas en la rueda del torno y pintadas con motivos divinos. Flores y capullos de loto representando el ciclo de la vida y la muerte, que simboliza Astarte. Toros enjaezados dispuestos para el sacrificio, relacionados con Baal, el señor oculto, padre de todos los vientos, dios de la tormenta y la fertilidad. En el día de plenilunio se abatirán 2 reses vacunas, de 1 mes en ofrenda convivial a Baal Safón, más 2 ovejas y 1 paloma doméstica, 1 hígado de toro y 1 carnero, y en sacrificio de comunión otro tanto. Y en el templo de Baal de Ugarit, 2 hígados, 1 asadura y 1 carnero. Al Baal de Jalaf, 1 carnero. ¿Cómo acabó todo? ¿Qué se agotó? ¿Cómo aquellos pobladores que habían introducido la escritura o el cultivo del olivo y la vid terminaron por abandonar el cerro? A finales del siglo VI a.C. se produjo el abandono definitivo. La pérdida de contacto con las metrópolis, el agotamiento de los recursos minerales o las crisis alimentarias están en el origen del colapso. Desde entonces, y durante 200 años, la cumbre del Cerro de San Cristóbal permanecería por primera y última vez deshabitada. Con el paso del tiempo, serían nuevas gentes, nuevos ejércitos, los que pondrían pie en su cima.